Hola hermanos, con ustedes nuevamente Wendy Barba para el Rincón del Purgatorio y les quiero compartir unos escritos también antiguos sobre el venerable Pedro de San José de Betancourt, que vivió desde el año 1626 hasta su fallecimiento en el año 1667. Como les decía, es un escrito un poco antiguo y me doy cuenta que como devota de las almas del purgatorio, hay mucha riqueza en estos libros que tienen una gran antigüedad de alrededor del mundo. Y me pongo a reflexionar que hay un poco más de material en libros antiguos que en libros modernos. Pueden estar pasando varias cosas por este motivo, que pues antes estábamos más entregados y a la escucha de la palabra de nuestro Señor, a sus dones y gracias con respecto a estas experiencias místicas, que lo que estamos procurando hoy en día. O puede ser que el enemigo nos tenga callados y que las experiencias santas no las estemos compartiendo, por decir así, con nuestros confesores o directores espirituales. Revelaciones santas, pero acalladas por el enemigo, para que la humanidad también permanezca en silencio y así seamos contribuyentes al olvido de las almas sufrientes del purgatorio. Conforme he querido empaparme más en esta santa devoción, he realizado esto, que hay mucha riqueza en la antigüedad y de lo moderno empieza a escasear. Entonces, pues estemos en manos de Dios, que si Dios nos ha permitido vivir esas experiencias, discernamos si es una vivencia personal que no debemos compartir, o sea, privada, revelación privada, o en unión a nuestro confesor o director espiritual, discernir si es una revelación que se puede publicar. Y así podemos seguir animando nuestra fe en esta santa devoción. Pues mantengámonos en oración y adelante, hermanos, pues a continuación empiezo este escrito. Les pido su paciencia porque es un poco difícil de leer por la forma que se escribía antiguamente en estos libros, pero humildemente y de todo corazón me rindo a Dios y a servicio de ustedes para que a través de estas palabras del venerable Pedro de San José de Betancourt se prenda más nuestra devoción por las almas purgantes. Amén. En uno de los capítulos de su libro titulado Caritativos Oficios del venerable Pedro por los moribundos, por los cadáveres y por las almas del purgatorio, se nos relata lo siguiente: siendo el fuego famoso, lúcido, símil de la caridad, solo en una propiedad no pueden tener similitud, porque el fuego reconoce de determinada esfera, mas la caridad a cualquiera región alcanza con su activo impulso. Por esta razón, siendo el venerable Pedro tan caritativo, no se contentaron sus piedades con tener por suya toda la región de los vivos, sino que se vieron sus inflados fervores en la región tenebrosa de la muerte y en los escondidos senos del purgatorio. Ya dice en este capítulo que solía el siervo de Dios asistir a los enfermos en aquella terrible hora y espantoso instante en que, interviniendo la muerte, se decide la causa de nuestra salvación.
pero ahora diré el celo y aplicación con que lo ejecutaba. Si llegaba a su noticia que alguna persona estuviese en las últimas agonías, luego sin dilación se dedicaba a asistirla y con dulces devotas y eficaces palabras le exhortaba aquellas cosas que se necesitan para salir bien de aquel conflicto. Cuando en la casa del moribundo hallaba algún sacerdote que estuviese dedicado a ayudar a bien morir, le dejaba continuar este provechoso ejercicio, pero no dejaba de coayudar a este fin por otros medios. En semejante concurrencia se retiraba a un lado del cuarto o a un desván de la casa, y puesto ahí de rodillas hacía fervorosa oración, negociando de la majestad divina eficaces auxilios, para que el moribundo pudiese tolerar paciente las fatigas de la enfermedad y sus mortales congojas, y principalmente para que asegurase la salvación de su alma. Hecha por sí solo esta diligencia, convocaba después toda la gente de la casa y rezaba con ellas a coro el rosario de María Santísima, invocando para el mismo fin el patrocinio de la Reina Celestial, como tan útil para aquella triste hora. De estas piedades que acá en nuestro hemisferio ejecutó el siervo de Dios con los cuerpos difuntos, pasaron los rayos de su caridad al purgatorio, visitando con espirituales alivios las almas que padecían en aquellas melancólicas cavernas. Comprendió como gran católico cuántas santas y salutíferas son las oraciones que por ellas se ofrecen. Penetraron sus oídos las lastimosas voces con que claman aquellos afligidos espíritus, pidiendo las humanas conmiseraciones y contemplando en sus crudas penas su grave necesidad. Se convirtió todo a solicitar su remedio. Algunos años antes de su muerte, hizo dejación total de todos los tesoros abundantes de sus virtuosas obras y general renuncia de la satisfacción que por ellas pudiesen tener sus culpas, y lo aplicó todo en beneficio de las almas del purgatorio, porque en ese caso preciso más quería el venerable Pedro tener que padecer que ver padecer otras almas. A este intento solía pronunciar estas palabras que le alentaban en el fuego de su caridad: Bástame a mí la misericordia de Dios y la sangre de Jesucristo. Salgan ellas, y más que pene mi alma hasta el día del juicio. Acción es tan prodigiosa que aunque tienen las historias algunos símiles, más es para admirada que para la imitación, pero solo de tal principio pudieran proceder las raras solicitudes y singulares industrias con que anhelaba este siervo de Dios el alivio de las benditas ánimas. Siempre que en su hospital daba de comer a los pobres, hacía que pagasen el alimento con rezar algo por las almas del purgatorio. Como era tanto el bien que hacía con los niños y tanto el amor que por este motivo le tenían estos, siempre que salía les seguían en tropas, pero no se iban ociosos, porque les hacía que en altas voces fuesen rezando en su compañía oraciones por las ánimas. El domingo 4 de cada mes iba al hospital de San Lázaro, que está fuera de la ciudad, a repartir limosnas a los pobres que allí estaban enfermos. Para este acto le acompañaban muchos ciudadanos que, influidos del venerable Pedro, rezaban con él por las ánimas, rosarios, credos y otras oraciones, continuando en esta piadosa obra con esta piadosa obra de vuelta y de ida hasta el hospital. Todas las noches discurría por la ciudad, tañendo su campanilla, y al son de este instrumento clamaba, pidiendo oraciones y limosnas para el alivio de los que padecen en el purgatorio. Con este piadoso estruendo despertaba en los más dormidos este cuidado, y a los que encontraba en la calle, como si fuera ronda de justicia, los multaban oraciones para este mismo fin, y así les hacía pagar o el descuido o la precisión de no haberle recogido aquella hora,
En estas ocasiones pagaba a cada uno según la calidad de la persona, porque si eran seglares, lo que encontraba rezaban de rodillas la oración del sudario, y si eran sacerdotes rezaban un responso. La noche en que recuerda piadosa nuestra Madre de la Iglesia la memoria de todos los difuntos, acrecentaba estas diligencias, saliendo 4 horas antes de la medianoche a hacer estos ejercicios, y para aumentar el mérito, así esta como las demás noches, iba a pie por tierra, descalzo y descubierta la cabeza en todo tiempo. Si alguna vez encontraba en la calle algunos muchachos jugando a las barras, sobre perder o ganar, apostaba con ellos oraciones por las ánimas, haciendo que rezase el que perdía la apuesta. En las cercanías del convento de Santo Domingo estaba una tienda que entonces era de un Antonio de Espizona, donde solían concurrir algunos ciudadanos ricos y tal vez se divertían jugando a los naipes. Era este sitio frecuente paso del siervo de Dios. Y si cuando pasaba los hallaba jugando, hacía con ellos lo mismo que dejó dicho de los muchachos. A la suerte buena o mala del juego apostaba por su parte estas oraciones, y los que jugaban apostaban por las suyas mismas, por las almas del purgatorio. Qué cosa notable que siempre ganó las apuestas el siervo de Dios, pero los que perdían pagaban gustosos porque perdían con el venerable Pedro, y porque la aplicación de las apuestas era a un fin tan piadoso. Uno de los concurrentes, llamado don Francisco de Cuéllar, perdió algunas veces estas apuestas, y a él pagarlas solía decir al siervo de Dios con piadoso gracejo: andad, que sois vos un suyero, puesto de tan seguramente ganáis siempre. Con devota cortesanía colgaba a los ciudadanos de las vísperas de los santos de sus nombres, poniéndoles en el cuello su rosario. No se iba sin ganancias esta benigna gratulación, porque pedía que en pago de su cuelga le diesen lo que podían, limosna para misas a las ánimas. Aquellos que por falta de medios no podían dar misas, pedían que conmutasen esto en decir una corona o algunas otras oraciones en sufragio por las benditas ánimas del purgatorio. Con el reverendo padre maestro Cibaya, de quien ya hice y repetiré la memoria, hizo el siervo de Dios un pacto en que entró fácilmente este religioso, aunque en la ejecución tuvo muchas dificultades, en que se le puso el ardiente celo del venerable Pedro. Fue el concierto que siempre que se encontrasen los dos en la calle, había de rezar el siervo de Dios una estación del Santísimo Sacramento, y el dicho padre un responso por las ánimas que padecían en el purgatorio. Bien discurrió el padre maestro que serían pocas las veces que hubiesen de dar cumplimiento a este pacto, a causa de ser muy raras las que salía de su convento, pero en una sola pagó muy bien el débito de todo un año. Salió un día a una diligencia de su convento, en que era precisa la intervención de su persona, y al punto que salió de la portería, se halló con el venerable Pedro a la vista, quien le inclinó la cabeza, recordándole con esta acción la obligación que estaba de rezar el responso por las ánimas. Siguió su camino muy desimaginado de que se le repitiese esta ocasión, y al salir por un arco que está en el cementerio de su mismo convento, se le hizo encontradizo otra vez el siervo de Dios, y repitiéndole la inclinación de cabeza, le recordó de nuevo la misma obligación. Continuóse esto mismo tantas veces, que siéndole forzoso al padre maestro andar muchas calles en la solicitud de su dependencia, no quedó calle ni esquina donde no se encontrase con el venerable Pedro, que le exhortaba siempre a que rezase por las ánimas el responso. No cesaron estos encuentros hasta que el dicho padre se entró en casa de un capitán llamado don Gregorio de la Cerda y Bravo, a quien refirió con admiración de ambos este suceso. Entre tanta devota máquina del venerable Pedro, fue más que toda ingeniosa una que dejó bien expresada su caridad con las almas del purgatorio,
y éstas quedaron abundantemente beneficiadas. Todos los nombres de las personas que habían fallecido en la ciudad y aún fuera de ella, porque de todos adquirió noticia su vigilante cuidado. Los escribió de su mano en cédulas distintas y de estas llenó un bolsón que traía pendiente de la cuerda con que se ceñía la cintura. Con esta prevención de boletas iba por las casas alojando almas del purgatorio en el piadoso cuidado de los fieles para que todos concurriesen a su alivio. El modo era que cada persona entrase la mano en aquella bolsa y sacase una cédulita y habiéndolo ejecutado suplicaba que por el alma de aquel difunto, cuyo nombre se notaba en el papel, hiciese limosnas, rezase oraciones y ofreciese sacrificios. Para este piadosísimo empleo señalaba un mes de tiempo, y en todo él quedaba cada uno en la obligación de hacer bien por aquella alma que le tocaba en suerte. Para atraer más eficazmente los ánimos a esta aplicación, pedía que le diesen escritos en otra cédula los nombres de los difuntos de su especial obligación para este mismo fin, y con esto los dejaba servidos y obligados y aumentaba cédulas para repartir en otras partes. Concluido un mes, repetía esta misma diligencia en el siguiente, y de este modo continuó despachando mesadas de sufragios al purgatorio. No es posible reducir a número todos los beneficios que estas santas estratagemas del venerable Pedro se siguieron a las benditas ánimas, pero diré algunos singulares efectos de sus piadosas agencias. Todos los años celebraba especiales aniversarios para cuya solemnidad disponía suntuosos túmulos y demás de la vigilia y misa que en ellos se cantaba. Convidaba a muchos sacerdotes para que por su estipendio dijesen misas rezadas por sus funciones, para que a favor de las ánimas fuesen estas acciones más meritorias. Convocaba solamente a los sacerdotes pobres, a quien una misma moneda daba limosna y estipendio. Uno de estos aniversarios se celebraba en el hospital de San Lázaro, otra en el de San Alejo, y otro en la capilla del Calvario, singularmente por las almas de los hermanos terceros difuntos. Fundó su celo 2 ermitas, a fin de que en ellas se pidiesen limosnas para las almas del purgatorio, como se efectuó, siendo los primeros que en ellas demandaron el hermano Pedro de Villa y el hermano Joseph de Rosas. Una de estas ermitas se fabricó por la parte de San Sebastián y la otra por la parte del monasterio de la Concepción, para que siendo estas las calles más frecuentadas de Guatemala y por donde se entra la ciudad, fuesen más crecidas las limosnas, por ocasión del mayor concurso. Todas las misas para que ahí se ofrecían la limosna se decían en las mismas ermitas, de las cuales aún se conserva uno de estos inmediatos años con asistencia de un religioso betlemita. Anualmente hacía el venerable Pedro ofrecer en las sagradas aras más de 1000 misas por las ánimas, y siendo en aquel reino su estipendio ordinario 4 reales de plata, es bien digna de admiración la limosna que para este fin negociaba su celo. Últimamente promovió la fundación de una confraternidad de las ánimas y con ella una procesión de azotados que sale de la parroquia de San Sebastián el viernes 5 de Cuaresmas, estableciendo que se aplicaran por sus buenas obras por el alivio de las ánimas benditas que se abrazan en las voraces llamas del purgatorio. En el capítulo 19 de este libro, de esta historia betlémica, de este gran venerable Pedro de San José, se comparten varias apariciones de almas al purgatorio a él. Se narran siguientemente.
Los que infielmente deliran en la verdad de la existencia del purgatorio siguen desatinados su loco tema en las apariciones de las almas, porque en consecuencia del error primero juzgan como inútil esta diligencia, para el fin que regularmente tienen en dejarse ver. Bien lejos está de poder mal quitar la verdad del asunto en este parecer, siendo un dogma tan impío el principio de donde se origina. Otros doctores católicos dificultan y aún imposibilitan estas apariciones de las almas, pero por muy diverso motivo, juzgan estos que el estar continuamente detenidas en aquella lóbrega cárcel es parte integral de la gravedad de su pena. Y como ésta no la pueden dejar de padecer todo el tiempo que les decreta la voluntad divina, por esto mismo no pueden salir, aun por breve rato, del purgatorio. De contrario, parece esta San Agustín en el libro 10 de la Ciudad de Dios, y el ejemplar que alegra de Moisés y Elías no puede ser más convincente, porque si estando estas almas en el limbo pudieron con verdad aparecerse, ¿qué implicación habrá en que lo mismo ejecuten las almas del purgatorio para solicitar su remedio? El estar estas continuamente en aquel lugar no nace de otro principio que la de justa determinación de Dios, y esta no hay duda que es dispensable por el mismo Señor en beneficio de algunas almas. San Gregorio Papa y el venerable Beda refieren algunas de estas apariciones a Santo Tomás de Aquino y al mismo Diego de Alcalá, apareciéndosele frecuentemente las almas del purgatorio, y no halló razón para negar la fe a estas historias, siendo los casos posibles y la relación de autores tan calificados. No escribo este prólogo porque necesité de él para acreditarse de gran la caridad del venerable Pedro con las benditas ánimas, pues han visto los extremos con que solicitó su alivio, aunque no mediasen estos aparecimientos. Solo pretendo hacer cargo de su sin razón algunos, que haciendo gala de ser incrédulos, hablan de estas apariciones con indebido desprecio. Reconociendo pues las almas del purgatorio la suma aplicación del siervo de Dios a socorrerlas, instadas de su necesidad y obtenida la permisión divina, le aparecieron diversas veces a representarle sus penas y pedirle su remedio. En la iglesia del convento de la Merced se había enterrado una señora española con quien el venerable Pedro tenía el parentesco de compadre, y estando una noche en oración en la misma iglesia se le apareció visiblemente, levantándose del sitio donde estaba sepultada. Hízole relación del estado en que estaba su alma y de la servidad de sus penas, y le pidió que tendiese a su alivio, empeñándole para el intento con los fervores de su misma piedad. Comunicó el caso con el padre Manuel Lobo, su confesor, y por dirección de éste se aplicó con toda eficacia a solicitar el remedio de esta alma. No le contentó con lo que para este fin podía hacer por sí mismo, sino que dio noticia del suceso a una hija de la dicha difunta, para que también ella concurriese con los posibles sufragios a socorrer el alma de su necesitada madre. En el mismo hospital de Betlehem había muerto un compañero suyo, llamado Rodrigo de Tovar y Salinas, y a pocos días de su fallecimiento apareció el venerable Pedro, pidiéndole que mandase decir 12 misas que necesitaba, para el total alivio de su alma. Había sido este hermano de condición dura, y repitiendo la aparición, para dar al siervo de Dios las gracias por la prontitud con que había hecho ofrecer los suplicados sacrificios, le dio también los agradecimientos de sus buenas direcciones cuando vivo, asegurándole que ellas debía el feliz estado de su salvación. Hízose notorio este caso, porque el venerable Pedro, con su licencia de su confesor, lo hizo saber a todos sus compañeros, y así para que hiciesen bien por las almas del dicho Rodrigo, como para que se esforzasen a practicar las virtudes.
Otro aparecimiento fue hecho al siervo de Dios, en que se notan algunas especiales circunstancias. Estaba el venerable Pedro en el cementerio de la iglesia de nuestro Padre de San Francisco, y allí se le puso a la vista un difunto, cuya representación era de persona notable. Siguióse a esta visión la diligencia de acompañarla hasta la capilla del Calvario, y concluida la visita de aquel santuario, continuó de vuelta su acompañamiento al difunto, consultando con él los negocios de su salvación, hasta tanto que llegaron al mismo cementerio donde le había aparecido. Ahí se despidieron los dos, entrándose el difunto en la iglesia, y la resulta que se notó de este suceso fue que el siervo de Dios cargó sobre sí un especial cuidado de solicitar sufragios para aliviar a aquella alma en sus penas. Una noche, de las muchas que oraban en la iglesia de la Merced, vio salir de la sacristía un sacerdote vestido con todos los sacerdotales ornamentos, y que como que iba a decir misa, se encaminaba a un altar de San Juan de Letrán, que está en la dicha iglesia. Negoció el venerable Pedro algunos sufragios por las almas de este eclesiástico, a quien conoció muy bien, pero se repitieron las apariciones con el mismo modo, hasta que, continuando el siervo de Dios sus piadosos desvelos, obtuvo aquella alma lo que necesitaba para su remedio y dejó de aparecerse. Cuando habitaba el venerable Pedro en el Calvario, tuvo otra aparición, cuyas circunstancias le pusieron en cuidado y a todos debe tener muy sobre aviso. Oraba cierta noche en aquella iglesia de la Merced, como lo tenía de costumbre, y estando en los fervores de su contemplación, se llegó al alma de un difunto, que poniéndole las manos en su espalda, le dio un empellón, y al mismo tiempo le dijo: Hermano, vive cuidándolo, porque en este otro mundo se va muy delgado. En los ecos de las voces que formaba, conoció por aquella el alma de un caballero, desde cuyo fallecimiento hasta entonces había pasado pocos meses. Quedó entendido el siervo de Dios en que aquella alma le pidió oraciones y otros sufragios para alivio de sus penas, pero notó con cuidado extraño la advertencia que de paso le hacía, y así, cumpliéndose lo primero, se empeñó también en lo segundo, procurando de en adelante perfeccionar más y más sus operaciones. Y aquellas palabras con que el alma le explicó a él, siervo de Dios, la sutileza con que en la otra vida que nos espera se examinan las acciones, deberían resonar perpetuamente en nuestros oídos, impresionarse vivamente en el corazón, para que así se obviaran muchísimas imperfecciones que torpemente inadvertido desatiende el humano descuido. Habiendo contraído matrimonio un don Fernando Pacheco, escribano de ejercicio, compró una casa para retirarse a vivir en ella con su consorte, donde tuvo bien en que ejercitar su animosidad, y fue muy necesaria la intervención del siervo de Dios. Fue el caso que en la misma alcoba donde dormían los recién casados se oyó un fatal estruendo, como de hombres que esgrimían furiosos sus espadas. Llenáronse de pavor los desposados y azorados de su miedo, huyeron de ese lugar a dar cuenta a su madre y suegra, y por relación de esta llegó al caso de la noticia el siervo de Dios, que informado del suceso trató de examinar la causa de aquellos sustos. Para este efecto pidió que saliesen de la casa todos los que la habitaban y se la dejasen sola, como se ejecutó, entregando al venerable Pedro las llaves. Fuese una noche a la dicha casa, y habiéndola pasado toda en ella, dijo, llevando a él amanecer las llaves a los dueños, que ejecutasen en el caso las disposiciones del padre maestro fray Joseph Monroy, comendador entonces del convento de la Merced, con quien ya había hecho el siervo de Dios sobre el punto su consulta. Lo que se efectuó por esta conferencia fue que el dicho padre comendador se fue a la casa de los asombros
llevándose consigo 2 indios y un esportón, y sacando de ella cantidad de huesos que parecían ser de 2 cadáveres. Los hizo llevar a la iglesia de su convento, donde fueron sepultados. De toda esta serie no se percibió otra cosa más manifiesta que haber visto al venerable Pedro pedir misas por 2 difuntos que tenía presentes en su intención, de que coligieron los que sabían el suceso, que aquella noche le habían aparecido las 2 almas de aquellos cadáveres, y habiéndole dado noticia del estado en que se hallaban, le habían pedido el remedio competente a su necesidad. Un religioso del Real Orden de la Merced fue testigo de vista de otro suceso, de cuyas circunstancias coligió habérsele aparecido algún alma al venerable Pedro. Estando dicho religioso una noche en la iglesia de su mismo convento, dormitando, recostado sobre un banco, entre tanto que el siervo de Dios oraba en la capilla de San Juan de Letrán del mismo templo, oyó un estruendo y golpe tan extraordinario que, habiéndolo despertado del todo, le hizo juzgar que se había caído deslizado a la lámpara de aquella capilla. Con este cuidado se encaminó hacia ella y no halló el destrozo que había imaginado. Pero habiéndole visto el venerable Pedro, le pidió que se arrodillase y que en su compañía rezase una estación del Santísimo Sacramento por un alma que estaba para salir del purgatorio. Habiendo hecho esta obra de piedad, se retiró el religioso del sitio y notó más que disponiéndose otro religioso para decir misa antes de amanecer, se reconcilió con el siervo de Dios. Este sacerdote acostumbraba a decir siempre la misa en el altar mayor, y especialmente debía hacerlo su devoción aquel día, que era la Natividad de la Reina de los Ángeles, cuya imagen está colocada en el dicho altar. Pero aquella misa la dijo en el altar de San Juan de Letrán. De esta novedad discurrió el religioso, que la notaba, que el siervo de Dios lo había suplicado así, en beneficio de la misma alma. En esta misa comulgó el venerable Pedro, y después de concluida le pidió al religioso que depone el caso, que dijese a Pedro de Mendoza que se tuviese por muy afortunado y diese a Dios muchas gracias, porque ya su difunta mujer estaba gozando en el Señor, encargándole mucho que no se olvidase de hacer esta diligencia, y se despidió, dejándole empeñado en su ejecución. Cuando el venerable Pedro comenzaba a erigir un beneficio de las almas del purgatorio en una ermita en la calle que tenía su salida para el camino de Petapa, le llevó una noche su devoción en compañía de algunos de su familia a colocar una cruz en aquel lugar. Gustoso de haber ejecutado esta acción, se volvía a su casa, pero le salió en el camino el demonio, que, ofendido de sus cristianos fervores, intentaba vengar sus agravios. A él atravesar por una plazoleta de la iglesia de la Santa Cruz, vieron todos sobre un puente que da paso por aquel sitio al arroyo pensativo, de que ya hice memoria, y se descubre desde aquel lugar un perro de tan insuscitada corpulencia que sería, según la afirmaron los testigos de vista, como una ternera de 1 año. Habiendo reconocido el siervo de Dios que aquella casta de perro era del infierno, se convirtió los compañeros, y señalándoles el puente les dijo: hermanos, ¿veis aquel perro que está sobre el puente? Una obra grande de caridad será darle de palos. Dicho esto, se quitó el manto, soltó la campanilla y el sombrero, y estando desembarazado, dio a correr hacia el diabólico mastín, con el bastón listo en la mano para darle a golpes el trato que merecía su obstinada malicia. Viéndose el perro infernal acometido, esperó al venerable Pedro y le embistió furioso. Descargábale palos el siervo de Dios, y el can intentaba emplear sus presas, pero habiéndose continuado el combate por algún tiempo sin que pudiese emplear su saña, se dio por vencido, y bajando la cabeza desapareció como viento, sin que en todo este lance se le oyese un ladrido. El venerable Pedro logró en este conflicto tan satisfacción con los golpes
que hizo el bastón pedazos en las costillas del perro y gozoso con la victoria decía con donaire: «Ya lleva su agasajo». Concluido tan afortunadamente el combate, tomó el siervo de Dios su manto, sombrero y campanilla, y estando sobre el mismo puente para seguir su camino, se careó a los compañeros y les hizo la siguiente advertencia: «Sabed, hermanos, que hay algunos hombres a quienes el demonio tiene tan sujetos que anda sobre ellos a caballo, y a otros los tiene cogidos por la ropa, y otros hay a quien no se puede sufrir ni ver delante de sí». No declaró con más distinción el misterio de estas palabras ni el fin con que las dijo, pero bien se deduce de su enfático contenido que su combatiente en la pasada refriega que fue el demonio presente. La distinción con que propone a los hombres en orden al dominio de Lucifer fue claro documento con que alentó a los suyos, y en ellos a todos los que leyeron el suceso, a vencer los infernales ardides, constituyéndose en el estado de aquellos en cuya presencia, aunque se presenta la diabólica arrestada malicia, se deshacen fácilmente sus esfuerzos. Caminando otra noche el venerable Pedro al lugar de Almalongo para comulgar en la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, que como ya había dicho es su titular, fue asaltado de los demonios para impedirle sus santos intentos junto a una cruz que llaman de las Salinas, y está en medio de una calle. De este suceso no se tiene más que esta confusa noticia, pero suficiente para saber lo malo hallado, que estaba el infierno con este siervo de Dios, y la repetición que contra él continuaba sus furias. El continuado empleo que tenía el venerable Pedro de clamar de noche por las calles, tañendo la campanilla, le sonaba muy mal a Lucifer, y fueron muy repetidas las expresiones de su disgusto, pero singularmente en una ocasión fue más declarado su enojo. Iba una noche el siervo de Dios entonando su canción acostumbrada: «Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, tened misericordia de nosotros», y pidiendo oraciones por las ánimas del purgatorio y por los que estaban en pecado mortal. Cuando más fervoroso se movía en este ejercicio, se halló con el paso cortado de un mastinazo fiero que se le atravesó en el camino. Ya como experimentado, conoció los intentos de su enemigo, que se ocultaba en aquella canina forma, y esforzado del auxilio divino, de quien invocó las asistencias, se puso con el bordón en arma a observar los movimientos de aquella infernal fiera. Con indecible saña le embistió el perro, despidiendo fuego por la boca y por los ojos centellas, pero el siervo de Dios con su palo, que era su única arma defensiva y ofensiva, le hizo mudar de sitio, y huyendo precipitado le dejó por suyo el campo. Algún tiempo duró la pelea, en que solo logró el perro morder el bastón del venerable Pedro, en que se quedaron sus señales de sus dientes para perpetua memoria del suceso. Amén, amén, amén. Hermanos, con esto concluimos estas experiencias tan fuertes de este hombre venerable para nuestro crecimiento espiritual, para seguir adelante. Y pues en esta ocasión aprendemos que pues al enemigo tiene gran disgusto de saber que tenemos devoción por las benditas almas del purgatorio, y nos muestra con su santo ejemplo que no tenemos que tener miedo de estas confrontaciones diabólicas. El enemigo va a hacer todo lo posible de una forma u otra de espantarnos, de llenarnos de terrores, de miedos, para alejarnos de los caminos santos de Dios. Y pues el caminar por la devoción de las almas del purgatorio es de gran coraje, disgusto, como vimos, para Satanás y sus secuaces, y hace todo lo posible para desviarnos. Y no solo en este caminar por la devoción de las almas purgantes, sino en sí en todo nuestro caminar hacia la santidad. Roguemos a la Santísima Trinidad
y a nuestra Madre amadísima María, que nos llenen el camino de luz y nos prendan el corazón de ese fuego santo y de ese celo, como hijos guerreros que somos de ellos, para no ser debatidos. Que siempre clamemos su santo auxilio como hacía el venerable Pedro de San José de Bentancur. Ejemplos nos ha dado de cómo él se encomendaba a nuestro Señor, diciendo: Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, tened misericordia de nosotros. Podemos aplicar esa ejaculatoria para recibir las bendiciones, beneficios, dones y gracias celestiales, para ser fortalecidos en el amor y la voluntad de Dios. Hermanos, concluye estos fragmentos, parte de esta biografía de este venerable hombre, Pedro de San José de Bentancur, estas experiencias terribles y difíciles, pero que como ejemplo no lo desanimaron, con coraje y valentía, siendo guerrero de Dios, salió adelante. Procuremos orar para que así nosotros podamos lograr este ejemplo santo y quedamos en manos de Dios, de María Santísima, y queda de ustedes a su servicio su hermana Wendy Barba. Espero en Dios les haya ayudado este escrito. Hasta muy pronto. Muchísimas bendiciones.